Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 10 de ¿Quién telonea? ¿Cómo estás, Tomás? Hola David, todo muy bien por aquí, en el sur de Chile. ¿Cómo va la cosa, Oliver? Hola Tommy, bien, aquí en el cajón con harto sol y tranquilo. ¿Cómo estás, David? Aquí estamos en Valdivia también con un poco de sol de septiembre. Queremos dar la bienvenida a otra persona invitada. Hoy está con nosotros Fernando Parra. ¿Cómo estás, Fernando? Hola David, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Sí, Bueno, cuéntanos un poco de ti. Tenido de amor llamado. Sí, hasta el trío de amor que nos ha acompañado en tantas ocasiones entre nosotros y al parecer algunas personas. Por lo que hemos escuchado, al parecer tú también nos has acompañado, ¿no es cierto? Sí, soy un auditor, no voy a decir fiel, no he escuchado todos los capítulos, pero he escuchado la gran mayoría. Y disfruto harto del contenido, así que también para mí es como muy bacán, me hace muy feliz poder estar aquí y hablar, bueno, quizás no tanto de cosas que domino, pero de cosas que me interesan. Y como dijiste, una pequeña presentación, ¿qué puedo decir? Soy estudiante de enfermería, tercer año, hermano menor de Tomás. Soy barista también, he trabajado varios años en una cafetería de especialidad. Afición por la música, la poesía y últimamente por un videojuego en particular, que también es uno de lo que Tomás me dijo que venía a hablar hoy día. buena. ¡Shuda! Oye, y... Claro, tenemos un personaje versátil para esta entrega acá. Sí, eso ya lo acaba de demostrar. Y bueno, ya que sabemos que has escuchado algunos episodios, ¿cuál de todos ha sido el que más te ha gustado hasta el momento de ¿Quién telonea? A ver, el que más me ha gustado. O el que más recuerdes, el que más se te haya quedado incrustado. Yo no sé si hay capítulos en específico, pero hay temas en específico que me han dejado muy marcado, pero están más que nada ligados al tema del cine. Por ejemplo, una vez hablaste de una película que se llama El Faro, que la verdad es que yo soy muy malo para ver películas y series y la tengo ahí entre todos mis pendientes. Y también Flora no es un canto de la vida, creo que se llama el documental. Digo, Ese también me marcó bastante, me hizo reflexionar mucho y también me quedé con ganas de verlo, pero como te digo, lo tengo ahí en mi listado de pendientes que es enorme, está ahí Bueno, ya que lo mencionas, dentro de tantos otros. para facilitar un poco el acceso a ese documental, que nosotros para verlo hicimos así. Arriendo on Demand con el director. Ahora subieron ese documental a cine.ar, que es una plataforma de streaming de cine argentino que es gratuita. Con registro, pero gratuita. Y también hay mucho cine argentino y series. También está Los Simuladores, que es una serie emblemática argentina. Así que ahí les tiro el dato. Y claro, Oliver nos trajo a discusión un día El Faro de Lighthouse, de la que todavía no hemos podido discutir en profundidad, ya que no hemos hecho la tarea. Pero lo tenemos pendiente seguramente para el próximo episodio, porque con Tomás la vamos a ver, ¿no es cierto, Tomás? Por supuesto que sí, bu. Exactamente. Este fin de semana ya confirmamos ahí la función. Claro, o sea, por lo menos personalmente a mí la sección de cine un poco, o documentales, es lo que más me llama la atención, lo que más me cautiva. Aunque la última vez, ese como elemento introductor que introdujo Oliver, de hablar un poco, no sé, de senderismo, unos datos como Claro. de actividad al aire libre, también me pareció bastante interesante, porque a mí también me gusta eso, el hecho de viajar, visitar parques naturales, o sea, parques nacionales y todo, también algo que me importa harto. Sí, así pues, que no, es bacán la diversidad de temas que abarcan. Ese, sí. Buena, podríamos incluir una nota verde, ¿cierto? En la que recomendemos ciertos lugares con atractivo turístico para el goce personal de la gente. Claro. Claro, a mí igual me gusta mucho esa temática, pero me resulta un poco alejada por el contexto en el que estamos viviendo y me ha costado involucrarme actualmente. Eso es verdad. Sí, pues también hay mucho lugar cerrado.
por ahora. Totalmente. Por lo menos los parques cercanos a las ciudades están cerrados. O los que están dentro de la ciudad están cerrados por definición. Sí. Claro. Pero los malls están abiertos. ¿Quién lo diría? Qué contrariedad. Claro, qué contradicción. Pero bueno, esta constante contradicción que se llama gobierno de derecha. Sí, la lógica no es una de las virtudes de nuestra autoridad, para nada. No para nada. Bueno, a mí me gustaría dar pie entonces a esta charla hablando un poco sobre Fernando. Fernando, cuéntanos, dentro de tus facetas, mencionaste que tenías una afición por la poesía. Así es. Háblanos un poquito de eso. Más que un poeta o algo así, yo me considero más que nada un entusiasta de la poesía, porque también, si yo les menciono mis referencias, que también es algo que planeo hacer a medida que les vaya explicando un poco mi rollo, por así decirlo, poético, no van a escuchar ningún nombre nuevo. La verdad es que Nicanor Parra, Cortázar son como influencias las más importantes, pero el rollo que tengo con la poesía ha ido variando mucho. De hecho, mi registro más longevo que tengo es un blog que se llama La 16ª parte del mundo, que lo estoy haciendo desde diciembre del 2015, y las temáticas han variado mucho, porque yo en 2015, hace 5 años, estaba recién entrando a la U, y las temáticas que me importaban obviamente eran distintas, eran diversas. Tuve un momento en el cual era bien autobiográfico, donde hablaba poco menos de la forma que yo tenía de ver el mundo en el día a día, de una forma más o menos, obviamente, dentro con parámetros estéticos y poéticos que yo consideraba coherentes. Y luego fue evolucionando un poco cuando me empecé a fascinar con un libro de Cortázar que se llama Cuentos de Cronopios y Famas, donde él tiene una sección de manuales de instrucciones, que es curiosa porque habla, por ejemplo, de instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera y un montón de otras cosas que uno pensaría que son cosas que no requieren mayor explicación, pero la abarca de un punto Desde un punto de un vista lenguaje que, si bien literario, por así decirlo. ¿Sí? Muy literario. sí, muy literario, pero llama la atención porque no usa un lenguaje poético. No vamos a encontrar como metáforas o palabras así como muy bonitas, no está como muy adornado, pero sin embargo la forma en que explica como un paso a paso, casi como una mecánica, estos procesos, es bastante poética porque es muy simbólica. Entonces también me adentré un poco en eso. Tengo uno que otro basado como en, por ejemplo, hay uno que se llama Mecánica de un Encuentro, que habla como de el proceso que se da cuando dos personas que son significativas el uno para el otro se encuentran cara a cara, y también se explica como un proceso paso a paso. Y posteriormente empecé a mezclar un poco con ciencias, que es lo que estudio. Me gustaba como de introducir un poco un lenguaje un poco científico o terminología médica a la poesía, porque da otro aire también. Y de ahí una modificación, por así decirlo, de los ensayos que me dio por leer a Borges. En ficciones, él como que introduce ciertos elementos fantásticos en un formato casi como de ensayo, de exposición muy seria, que también me pareció interesante, y comencé como a experimentar un poco con la definición de palabras desde un lenguaje casi académico, pero con un punto de vista poético. Deteniéndome un poco en Cortázar y en sus manuales de instrucciones, a mí también me llama mucho la atención estos cuentos: instrucciones para subir una escalera, instrucciones para llorar. Y ya que hiciste la mención sobre el tipo de lenguaje que utiliza ahí, es claramente utiliza un lenguaje extremadamente descriptivo, naturalista, casi impresionista. Entonces es interesante cómo el llegar a una descripción gráfica, visual extrema, se convierte en poesía de una buena narración. Sí, po. Así es. Y también en el caso de instrucciones para llorar, interesante que tenga que existir un manual de instrucciones para llorar, dando a entender incluso la necesidad humana de tener que llorar. Sí, y como si
suponiendo que hay gente que no sabe hacerlo, casi como de esa forma, Claro. hasta el detalle de la duración promedio de un llanto. Exacto, ¿verdad? Y también porque... ¿Por qué hay que aprender a llorar? Porque si nosotros nacemos sabiendo llorar, es otra de las cosas que la sociedad nos quitó, otra de las cosas que la sociedad nos desenseñó a hacer. Tanto así que como parte de la condición humana llegamos a estar desesperados por llorar sin saber cómo hacerlo. Claro. Entonces existe ese manual de instrucciones para llorar porque no sabemos hacerlo. Lo mismo para subir una escalera. Él habla de subir una escalera y no bajarla, por ejemplo. O sea, el crecimiento humano personal también mostrado como una necesidad que no se aborda en casi ningún aspecto de la vida. Naces para trabajar, trabajas para vivir, pero vives para morir. Así es. Y bueno, y también mencionaste un poco esto del el caso de Borges y sobre la inclusión de conceptos tal vez vistos como ajenos a la literatura. En la literatura también me vuelve el caso de Saramago también. Ajá, también. ¿Has leído Saramago? En su tiempo de ensayo sobre la ceguera fue el primero que leí, pero ya casi ni lo recuerdo. Y el que más me marcó, el que recuerdo un poco más, de una forma un poco más clara, se llama Las intermitencias de la muerte. De eso no lo he Que leído. es un libro que plantea que de un momento a otro la gente deja de morir. Y obviamente esto suscita un caos social espectacular porque hay gente que, ponte tú, está agónica, desangrándose y completamente incapaz de morir. Imagínate cómo se saturan los hospitales, imagínate cómo la gente se ve incapaz de terminar con su sufrimiento, se ve incapaz de cerrar ciclos y lo abarca desde... Para mí, desde la totalidad de los puntos de vista. A mí se me ocurre un punto de vista que él no haya abarcado en ese libro, sobre cómo afectaría la falta de muerte en nuestro mundo. Rígido. Háblanos entonces, Feña, ya que mencionaste algunos referentes, háblanos de algunos de tus poemas. ¿Algún poema que en personal te gustaría compartir para esta ocasión? Que, por ejemplo, que utiliza alguno de estos recursos que hayan mencionado. Ya, partamos por lo más liviano, porque obviamente dentro de la adolescencia uno escribe mucho sobre amor, y los elementos que yo planteo del amor dentro de la estética tienen mucho que ver con las estaciones, con los colores y la naturaleza, pero también es una exploración exhaustiva también de las palabras. Por ejemplo, la palabra nosotros. Cuando alguien expone la palabra nosotros, dependiendo de las personas que abarcan, el sentimiento que suscitan muy distinto. Ejemplo, si hablamos de nosotros de una forma muy amplia, abarcándonos como país o como raza humana, hay personas que pueden sentirse orgullosos de eso, o también que pueden sentirse avergonzados. Pero si es que lo abarcamos desde un punto de vista romántico, decir nosotros abarca a dos personas, el cariño que sienten por uno y el otro, los sentimientos, la historia que comparten, y en una palabra tan concisa y tan común encerramos todos esos conceptos. Entonces de ahí va más o menos la exploración romántica, que de hecho el concepto es mucho más complejo que el resultado, porque el resultado es bastante meloso, por así decirlo. Es algo con lo que cualquiera se puede identificar. De hecho, en su momento yo medía, por así decirlo, el éxito de mis poemas según las reacciones que tenía en Facebook, porque era el espacio donde las compartía. Claro, y esos son precisamente los que tienen más reacciones y más con la que la gente más se identifica. Sí, pues es loco ese fenómeno, como que hay una poesía que responde a uno mismo y hay poesía que responde a cosas sociales, grupales. Que tiene ese puente más claro. Claro, yo encuentro interesante el que uno a la hora de plantearse una obra, ¿cierto?
desglose el elemento principal que uno va a desarrollar, en este caso una palabra, ¿cachai? Ujú. Es bueno y nutritivo, encuentro que para cualquier disciplina desglosar el concepto en distintas aristas para llegar al final a un centro unificador de todos los significados que pueda tener. Claro. Claro, desde ese punto de vista uno podría pensar, extrapolando de varias artes, como que la palabra es como la unidad básica de la poesía, como podría ser el sonido o la nota en la música. Es el elemento a partir del cual va a empezar a articular el discurso y va a utilizar para transmitir cierta emoción que quiere hacer a través de elementos estéticos. Claro, y transgrediendo un poco esta, no sé si visión, pero esta norma general, está el caso de Huidobro, que buscaba sonoridades también. Está el caso de la poesía sonora, Claro. que bueno, que no es 100% propio de Huidobro. Huidobro tomó mucho de la poesía francesa, al igual que Nicanor Parra, para lograr esto, pero ahí tenemos el caso más conocido de Altazor y del último canto de Altazor. Claro, la última desfragmentación. Las A's y O's. Exacto, sí. Claro. ¿Tú has leído Altazor, Fernando? En el colegio, pero también yo soy una persona con muy mala memoria. De hecho, muchos bueno. libros que leí en su momento, por ejemplo, durante mucho tiempo me preguntaban cuál era mi libro favorito y yo decía La borra del café de Benedetti, que fue un libro que a mí me encantó, pero ahora mismo no me acuerdo ni siquiera de qué se trata. Buena. Pero fue algo que impactó profundamente en mi forma de ver las novelas. Una forma de leer. Ahora Tomás me estaba pidiendo que leyera un poema, y yo creo que uno que marca muy bien esta última etapa esta etapa más ligera que le estaba diciendo, que es sobre el romance, que a todo esto la mayoría, yo creo, si no todos los poemas que tengo aquí son dedicados a la misma persona que actualmente es mi polola, y uno de ellos es uno que se llama Cualquier tarde de lluvia. Y comienza así. Dice que las personas viven estaciones diferentes a las establecidas. Los plazos difieren. No conocen patrón ni orden. Conocí una vez una chica que sus ojos el otoño llegó una tarde de marzo para nunca más partir. Y en su risa se condensaba el rumor de 1.000.000 de veranos. El dolor hizo nevar en sus pulmones y su aliento congeló el más crudo de los inviernos, y aún así verla a lo lejos convierte cualquier tarde de lluvia en primavera. Buenísima. Bien breve, bien bonito, bien romántico. A ver, ¿puedes...? Como le dije, la estética... Sí. No, dime. ¿Si puedes repetir el primer verso? La primera línea. El primer verso es: las personas viven estaciones diferentes a las establecidas. Los plazos difieren, no conocen patrón ni orden. Buenísimo. Bueno, aquí estás mezclando un poco estos dos fenómenos que mencionó Oliver, de una poesía desde el uno, desde el ser, y también una poesía que observa un fenómeno sociológico desde un punto de vista personal. Me parece una analogía a lo natural. Claro, me parece fantástico. Parece tremendo. Sí, es un tema... yo lo considero liviano, pero también evoca un poco un sentimiento que es universal, que es el amor. O sea, cualquiera puede sentirse identificado con esto, porque al hablar de una persona que, a pesar de cuantas contrariedades, como podremos ver representadas en el invierno, es capaz de convertir cualquier tarde de lluvia en primavera, uno piensa en personas quizás más allá de lo romántico, que son capaces de eliminar un poco las heridas que dejan las asperezas de la vida, todas las vicisitudes. A través, claro, de una metáfora que quizás no compleja, pero sí cumple el rol
de desarrollar la idea primaria, que es que las estaciones, por así decirlo, o los momentos, los sentimientos que tienen las personas van variando de un momento a otro y pueden cambiar de forma muy dinámica. Ya, y uno como para exponer un poco esto un poco como de ocupar un lenguaje que tal vez no es tan poético. Hablamos de lo que te exponía, que no voy a leer completo porque es bastante largo, sobre la mecánica de un encuentro, donde se expone, por así decirlo, yo lo hice pensando en todo aquello que no podemos ver cuando nos encontramos con alguien. Por ejemplo, si es que le disgusta o no el encuentro que están viviendo, si es que aquello que nosotros consideramos como completamente rutinario, casi como una especie de protocolo a seguir, lo perciben de la misma forma. Por ejemplo, dice que para comprender la mecánica de un encuentro, al igual que para comprender la mecánica de cualquier proceso de complejidad similar, es necesario tener una consideración. Segundos antes de cumplirse un objetivo, no existe nada más fuerte que el deseo de cumplirlo. Cuando todo el potencial está invertido en la finalización de esa tarea sin esperar inconvenientes y anhelando su término en breve. Un hombre divisa una puerta y todo su ser se disuelve en el irresistible deseo de girar el picaporte y aniquilar el denso misterio que condensa las puertas cerradas. Después su deseo es atravesarla. El deseo no es más débil que el primero. Lo que intento decir es que todo deseo, antes de ser cumplido, tiene una fuerza inconmensurable hasta que llega a su fin. Entonces, se avista el cómplice a lo lejos, se interponen unos estirados segundos de espera a alcanzar la distancia prudente para dar inicio al encuentro. Se suscita inevitablemente el insoportable deseo de alcanzar la mejilla ajena con un beso y dibujar en el espacio entre los cuerpos las mismas cordialidades que manejamos con admirable maestría. Hola, bien, ¿y tú? Luego, el deseo se centra en el repaso superficial de los acontecimientos recientes, donde vamos en el que me cuentas, qué es de ti, y todo aquello que en realidad a la persona puede importarle o no. Vamos a deshojar un montón de formalidades, de cosas que por educación decimos, pero esconde también un montón de rituales aprendidos y que también dejan en segundo plano todos los sentimientos que hay en realidad, porque quizás eso no es lo que realmente queremos, es lo que estamos volcando totalmente en ese momento, el deseo en finalizar esa acción, pero desde un punto de vista casi mecánico. Por eso elegí un encuentro, porque encontrarte casualmente con alguien es algo que se da y para lo que estás completamente preparado, ya sabes qué hacer. Qué cuático. Sí, pues como toda una contención, ¿no? Como que a mí me suena esa palabra, como la contención de un mundo expresado en algo muy espontáneo, simple, efímero, ¿cierto? El hola, ¿cómo estás? Bien. Chao. Yo encuentro de que en estos poemas que nos ha mostrado el Peña ha hecho un desglose de cosas muy cotidianas, es decir, no estamos hablando de es como hablar de manera poética y analítica algo que todo el mundo siente y que todo el mundo afronta y que contiene también. Sí, pues. Pulento. Así que para nuestros auditores, si quieren leer poemas de mi hermano Fernando, escriban la 16 ava, así 16 ava como 16, el número, y ava, partedelmundo.blogspot.com. Ahí están todos los archivos del blog, todos los poemas desde el 2015 hasta la actualidad, ordenados por fecha, digo por mes. Pues era muy entretenida de leer, se la recomiendo totalmente. Ahora quería pasar a una... Bueno, Fernando, aparte de ser mi hermano, ha sido una persona que influyó mucho en mi actividad creativa igual. Yo solía tener un antes y un después antes de un trabajo que empezamos a realizar. Hasta antes de este trabajo que vamos a introducir después, solía tener un estilo de música muy genérica, es decir, componía en base a estilos, a cosas muy
muy como de caja, muy empaquetada, si se podría decir. Y un día el Fernando me presentó una obra de él que consistía en una novela que por el momento está inconclusa. Me gustaría, Fernando, que nos hablara un poquito de esto. No, esa novela la escribí bien chico, tenía 18, 19 años, en un momento de crisis, por así decirlo, en el cual pensé en un personaje incapaz de interactuar con el mundo. Pensé en alguien, una persona con una enfermedad como la fotosensibilidad, que por lo tanto desde su nacimiento ha sido incapaz de ver el mundo, de ver su luz, de ver todo lo que hay afuera, y lo experimenta todo desde su cotidianidad, por ejemplo, desde las pantallas. Desde ver películas, desde ver series, todo aquello que es ajeno a él, que lo ve como un mundo totalmente inaccesible y que para nosotros es cotidiano. Entonces yo pensé en cómo se relacionaría esta persona si no tiene contacto con seres humanos, no le queda nada más que él mismo y sus propias emociones. Y esas propias emociones son los personajes que se van presentando a medida que se desarrolla el diálogo, dando mucha preponderancia a la nostalgia, a la tristeza, a la rabia, que la rabia más que ser un personaje es un estado. La casa en la que él vive de por sí también representa su mente. En estados, por ejemplo, de tristeza, de melancolía, la casa se tornaba muy fría, gélida. En estados de rabia bien podrían comenzar a salir llamas de todos lados. Y existía un personaje que era la felicidad, que está retratada de una forma igual muy castigada, que era representada casi como alguien que estaba solamente cuando le convenía, cuando todo estaba bien. Y esta fue una forma de explorar las emociones desde un punto de vista dinámico, pensar en las emociones como personas que pueden cambiar, que pueden ir y venir, que un día puedes tener una relación favorable con ella y al siguiente no, que puedes reconciliarte también con emociones que se consideran negativas, como la tristeza o la soledad, y así explorar distintas dimensiones de las emociones humanas. Bueno, cuéntanos, Faña, cuáles eran como los propósitos del protagonista en este caso. ¿Cuáles eran como sus sueños, sus anhelos con respecto a esta situación que tú describes? Obviamente, como cualquier persona, su anhelo primario era la felicidad. Era frente a quien más se volcaba. Pero ¿qué pasa? Que él consideraba también la felicidad como algo muy externo, como algo que él podía ver solo a través de las pantallas o de la ventana. Es algo que él pensaba, si pudiera solamente soportar la luz del sol, podría vivir todo aquello que parece tan cotidiano y tan normal. Y obviamente esos son sus anhelos, eso es lo que él espera. Su único contacto, obviamente, porque necesitaba una persona que también aterrizara todas estas emociones, era un psicólogo, con el cual tenía ciertos diálogos, con el cual expresaba todo esto, porque necesitaba también alguien que ordenara todo este caos que existe dentro de la casa, que claramente representa su mente, su alma, y que también le diera la cuota de cordura a la historia. Oye, pero este personaje, ¿cómo experimentaba o cómo conocía lo que era la felicidad? O sea, ¿cómo podían...? ¿En qué la materializaba? Claro. Mira, eran personas, la verdad es que me gustaba el hecho de dejar un poco las emociones por alguna forma, por la forma en relacionarse en que yo la imaginaba, eran casi siempre mujeres. Ya. La descripción de estas la dejaba muy a imaginación del lector, cómo él podría imaginar su soledad. Si es que la imaginaba como una persona alta, como una persona de pelo negro, pálida, si es que la felicidad era una persona de piel bronceada, rubia. Los colores, al igual que en la poesía, los colores, las estaciones, todos estos elementos estéticos también van muy ligados a las emociones y las representaciones de estos. Bacán. Yo cuando leí la novela había un sueño que tenía, un anhelo que tenía el protagonista, y que también representaba un poco el ocaso de la historia igual. No sé si de repente nos queréis contar de cuál era el sueño que tenía este personaje.
Bueno, él, un poco meloso por así decirlo, obviamente quería ver un atardecer otoñal. Dentro de era su anhelo máximo. Lo que sí, este personaje tenía el final ya bastante definido. O sea, el conflicto que tenía el personaje era si es que iba a vivir encerrado en sus emociones o encerrado en ese lugar el resto de su vida, o si, aunque le costara la vida, se iba a atrever a explorar el mundo, aunque eso le costara su salud, aunque eso le costara que su piel se destruyera y que su vida terminara. Claro. Pero poder vencer ese miedo. Ese es un poco el conflicto. Interesante. ¿Y esto lo escribiste hace su resto igual? Sí, esos 6 años, 2014 debe haber sido. Claro. Y la conclusión, como decía el Tomás, sí, efectivamente está inconclusa, pero en ese tiempo yo también era muy fanático de Alejandro Jodorowsky y de psicomagia, donde él habla como de estos rituales también como psicológicos que son curativos. Y yo, en una especie de ritual psicológico, por el hecho de sentirme demasiado identificado con este personaje, dije, matémoslo. Claro. Terminemos con esta historia. ¿Cuál va a ser su conclusión? Y finalmente, bajo la metáfora de que de esta persona está persiguiendo la felicidad con la forma de una mariposa que escapa de su casa, y él persiguiéndola, obviamente, sale al exterior y muere tratando de alcanzarla. Ya. Si es que la alcanza o no, si es que materialmente la atrapó esa mariposa que se representaba su felicidad o no, creo que no es lo importante. Eso también quedaría muy imaginación del lector. Si es que morir persiguiendo algo es más importante que alcanzarlo. Oye, ¿y hay algún plan de retomar o de publicar o reconvertir o hacer algo con eso? Por favor que sí. Me gustaría, pero en su momento me desalentó un poco cuando salió esta película Intensamente. ¿Ya? Porque exploraba un concepto bastante similar. Si no me equivoco, de 2016 o 2017 esa película. Y explora también un concepto de emociones como muy humanizadas también. Ya, pucha, no la cacho una película. Una película para niños, pero que es genial. Si es que no la has visto, es una película animada, pero no sé si es para niños. Una película animada, pero me atrevo a decir que no sé si es para niños. Sí, esa es una buena forma de decirlo. Hay que tener ojo con no encasillar toda la animación en cine infantil. Claro, el conflicto principal de esta niña es ser incapaz de adaptarse a los cambios. Ella está viviendo una etapa de depresión que es palpable. Entonces, claro, quizás la temática, si bien lo hacen con elementos que son atractivos para los niños, quizás, claro, como dice Irazuki, no es quizás el enfoque final de la obra. Oye, te digo esto, Feña, porque lo de si publicar o reconvertir o hacer algo con este material, te lo menciono porque pasa, las personas que yo he visto que hacen cosas y que luego las guardan o no las muestran, cuando esas cosas se retoman con el tiempo, generalmente salen cosas muy buenas, porque la perspectiva ayuda mucho. Y cuando uno está sumido haciendo las cosas, cuando las está haciendo, o sea, en el momento creativo, como que uno tiende a perder esa perspectiva objetiva de las cosas a veces. Claro, a mí por lo menos me pasa. Sí. Sí, a mí también me pasa tener un marco de referencia mucho menor, muy limitado al momento en el que te estás dedicando a hacer eso. Después con el tiempo ves, ¿por qué no hice esto acá de este modo? ¿Por qué esto no lo llevé por acá? Etcétera. Se vuelve un retrato del momento cuando uno está sumido en... Y claro, pasa el tiempo y retomar esas cosas puede ser un poco doloroso. Es como un proceso bien dificultoso, pero que funciona. Yo creo que es muy bueno como ejercicio. Retomar los trabajos pasados y
trabajarlo, remoldearlo. Sí, definitivamente, porque esta obra igual fue escrita en un punto de catarsis, por así decirlo. Yo creo que el racionalizarlo un poco y verlo desde un punto de vista más maduro también enriquecería harto el relato. Claro. Y verlo también desde la técnica, como que con el tiempo uno también adquiere técnica y maneras más mecánicas o lúdicas de ver las cosas. Ajá. No tan de uno mismo en el momento en que uno está creando las cosas, que es una cosa como intensa, propia, un votar, el ejercicio de votar, ¿cierto? Uh-huh. Eso pues. Claro, No, muchas gracias también por ese consejo. una terapia. Sí, pues sí, de eso se trata, yo creo. En el fondo, por ahí va. Oye, y a propósito del contenido del libro que mencionaba, no puedo evitar ver cierta similitud con El Jardín Secreto. ¿El jardín secreto de...? Chucha. Francés, creo que se llama de Desconozco. Francés ¿Qué Hudson similitud tiene? Burnett, así se llama. Ah, no cacho. Francés Hudson Burnett. Sí. ¿En qué similitudes se ven? Yo no he leído esa obra. Creo que he escuchado el nombre. Sí, seguramente es un libro bien conocido. A mí no me gustó mucho cuando lo leí hace 10 años. Su lectura obligatoria en el colegio. Pero visto en perspectiva, veo elementos más interesantes que en ese entonces me daban lo mismo. Pero básicamente se trata de que una niña que es nacida y criada en India, hija de inmigrantes británicos, pierde a sus dos padres por culpa del cólera y la llevan, a causa del cólera, y la llevan de vuelta, o mejor, la llevan a Reino Unido a vivir con un tío suyo, del cual no se sabe mucho, solamente se sabe que existe, que está vivo, que está pero casi nunca lo ve, y la llevan a una mansión. En esta mansión vive un niño que es su primo. Y este niño es discapacitado. Tiene muchas discapacidades. Uh-huh. Y no se puede mover prácticamente. Está postrado en una cama con una silla de ruedas. Y él también sueña con salir y viajar, ver el mundo y ver el mar. Que nunca lo ha visto. Solamente sabe que existe. Haciendo un poco... similitud ahí. Claro, hay una similitud bastante interesante. Volviendo un poco a un referente un poco más postmoderno, el caso de Shingeki no Kyojin, la gente que dentro de los muros La razón. no tiene conocimiento alguno de lo que está fuera de los muros. Y tenemos un personaje, Armin, que también sueña con ver el mar. Cosa que obtiene información a través de un libro de sus padres y de su abuelo, de que el mar existe como un gran lago salado, del cual es imposible observar sus límites. Así es. Oye, hablando de anime, el Feña es un consumidor compulsivo de anime, igual que tú, Irasoki. Sí, de hecho, siempre que te digo, toma, estoy viendo tal anime que es buenísimo, a ver si Irasoki también lo ve. Buenísima. Bueno, yo también quería hablar un poco sobre anime contigo. No sé si será este el momento. Yo creo que sí. Supe que hace poco viste Violet Evergarden. Sí, lo estaba viendo con mi polola, pero ahí está pendiente, lo vemos por Netflix Party. Ya. A ella no le gustó mucho, a mí me cautivó desde el primer momento. A mí tampoco me gustó mucho, así que... ¿En serio? ¿En serio? Cuéntame tú primero, después te digo por qué no me gustó mucho. A mí, primero que nada, me toca la fibra sensible. Pero también me gustaba mucho la época en que estaba ambientada, me pareció muy inteligente. Tienes como una sociedad que está tratando de reconstruirse después de una guerra. Hay como un aire de esperanza en casi todos los personajes, que a pesar de que están muy dañados, sienten que de alguna forma lo mejor está por venir. Entonces me pareció una locación, tanto como, y también la estética como steampunk que tiene, me parece fenomenal.
me parece una ocasión muy inteligente para empezar a explorar como los conflictos de los personajes. Ya, sí, buenísima. En gran parte comparto esa apreciación. A mí me parece, estéticamente me parece precioso. Cómo están ilustradas las ciudades y la arquitectura es increíble. Es increíble. Lo mismo con el diseño de arte, el vestuario. Y qué decir de la dirección y la fotografía, están sumamente bien logradas. Impresionante como en el capítulo 5, me parece a mí, hay una parte donde Violet Evergarden hace una reverencia para saludar a estas personas a un pueblo en el que va. Y solamente con tomas de distintas partes de su cuerpo te dan a entender que ella hace una reverencia, pero en ningún momento te muestran a ella en cuerpo completo haciendo la reverencia. Ese tipo de guiños los encuentro geniales, sumamente bien elaborados. Ahora, el pero y el por qué no me gustó mucho está en que la narrativa me pareció débil, el guión también, y me parece excesivamente dramático de forma injustificada. Eso. Sí. Eso es lo que me pasó. Entonces, enganché en el principio, me pareció bacán, lo vi entero, pero ya a la mitad estaba como... no sé si seguir con esto. Ya después siento que una trama consistente se da recién después de la primera mitad. Siendo la primera mitad una presentación de personajes con historias para cada uno de ellos. Y recién una trama consistente sea en la mitad, pero no me convenció mucho tampoco. Ahí siento que el guión es excesivamente conveniente. Valga la redundancia cuando le conviene. Entonces, eso me genera un poco de desconfianza con la obra. Y desapego. Perfecto. Desapego, buena palabra. Sí, realmente pasa eso con alguna obra. Grande David, el sommelier del anime. A mí me gusta del anime. A mí me gusta venir acá a hablar de cine, sea cual sea el origen. Está bien, viejo. Te admiro mucho. Muchas gracias. Yo también a ti. Bueno, pero ¿seguimos hablando de Violet Evergarden o dejamos hasta acá este breve comentario para pasar a otro tema que también tengo en el tintero para conversar contigo? Avancemos. Ergo Proxy. Buenísimo. El Tomás fue espectador de mis reacciones al ver Ergo Proxy. La verdad es que hasta unos 2 o 3 capítulos antes del final no se entiende nada. Ya. Sí. Pero esa incomprensión no la hace menos disfrutable. Ah, ya, claro. Hay capítulos que, por ejemplo, donde él llega a una especie de librería o de biblioteca, donde hay un personaje que le ayuda a explorar un poco la identidad del personaje principal. Ese capítulo lo encuentro notable. Claro, sí. Sí, ese capítulo es clave, porque ese capítulo, gracias a ese capítulo terminé deduciendo lo que iba a pasar al final. ¿Sí? Sí, para mí lo que ocurre al final, flor de spoiler nos vamos a mandar acá, ¿no es cierto? Que el personaje es una proyección, no es una proyección, tenía la palabra pero se me acaba de ir, dame un segundo. Su madre, no tengo la palabra no es en la punta de la lengua, es como que la tengo ahí al frente y no la puedo. Para mí proyección igual me parece una palabra. Sí, una proyección, ya por mientras pongámosle que es una proyección física y material de otro ser, que no es el mismo. Entonces al final el personaje principal se encuentra con el ser original, que habría sido quien lo habría creado y que le habría entregado también todas sus capacidades, sus poderes, etc. Pero aún así no estoy conforme con la palabra que estoy usando y eso me genera un poco de conflicto, pero en realidad no es tan importante. Dejémoslo hasta ahí. Creo que perdimos a Oliver. Sí, eso mismo iba a decir. Bueno, esperémoslo mientras conversemos. No nos preocupemos de más. No, se fue definitivamente. Nos acaba de decir.
Reemplacémoslo por Joaquín Lavín, pues, weón. Ah, ya, pues. Invitemos a Joaquín Lavín a esta weá. Bueno, No, entonces, siguiendo con Ergo Proxy, a mí me resultó muy interesante el principio, la primera mitad cuando lo vi. Me fascinó los conceptos que ahí se ocupan. Al principio, como esto del virus cogito, cómo eso afecta a las Así es. inteligencias artificiales. Este universo muy bien armado que a mí lo defino yo como una forma de si tuviéramos a Matrix y a Yo Robot y las mezclamos en una sola cosa, me sale Ergo Proxy. ¿Cachai? Así lo veo yo. Sí. La primera mitad, sí. Sí, la primera mitad. Definitivamente. Pero ya la segunda mitad, la historia de Vincent, me parece genial que desarrollen la historia de Vincent. Pero no estoy muy conforme con el sentido que se le dio. Y me resulta en eso. Siento que termina habiendo un poco de debilidad con respecto al guión y a la narrativa y con las decisiones que se tomaron con respecto a la historia como tal. Pero también me pasa que tal vez hay que ponerse en el lugar del creador del contenido. En el lugar del guionista, porque tú como creador, como escritor, y en nuestro caso de Oliver, Tomás y yo en la composición, o en mi caso también de la escritura, nos ha ocurrido, tal vez a ti también, que en algún momento uno siente que la obra que está creando tiene vida propia y que va hacia otro lugar. Ujú. Posiblemente eso también ocurre con... O eso es lo que siento yo que puede haber ocurrido con Ergo Proxy, que tal vez ya cuando la historia de Vincent Law y su propio conflicto tomó tanta vida, tanta importancia, que todo lo demás dejó de ser relevante para dedicarse únicamente a eso. Y que claro, al final no se entiende nada porque todo puede ser solamente un simbolismo de lo que está pasando en la mente del mismo Vincent. Y por eso Vincent al final se encuentra consigo mismo, pero él decide ser quien es, siendo ese el final. Independiente del estado en el que estaba el mundo, ni la ciudad, ni la gente en la que conocía, nada. Sí, resulta ser que ahora conversando contigo creo que es mejor de lo que yo creía Ergo Proxy, porque a mí no me gustó tanto cuando la vi, me pareció muy aburrido, inconsistente y lento, pero ahora que lo veo de este modo tiene mucho más sentido. Yo la vi hace 2 años. Ah, sí, Sí, no, hace yo la más. vi hace poco, la vi hace unos meses. Sí, hace más de 2 años la vi, de hecho, en julio del 2018, todavía lo recuerdo. Me gusta que el ending ocupe en este tema de Radiohead, ¿cómo se llama? ¿Es el Music for a Field? Ese, No, no. How to Disappear Completely, no me acuerdo de sí, pero lo ocupaban. De hecho, yo no me había dado cuenta que era esa canción de Radiohead hasta que lo leí, porque también no es claro. Paranoid Se escucha muy Android. claramente la canción. Esa, sí. No, es un gran anime, es distinto. Yo creo que distinto. eso, más que nada, quizás no lo vamos a poner en un altar como lo mejor que hay en el anime, pero es un anime que te sacude un poco. De repente pasa que tú estás viendo un montón de, no sé, shonen, que es como lo más popular y que uno ve, que también induce a reflexión, por más bueno que sea, pero tiene este tipo de obras que tienen un enfoque aún más profundo y más complejo, que sirven también como un respiro, un alivio dentro de todo lo que tenemos. Sí, sí. Sí, busca otra rítmica en términos de narrativa. Y hay un capítulo que a mí me gustó, ya que mencionaste un capítulo en particular. El que me gustó a mí es el capítulo en el que se quedan varados, como con esta nave. Se quedan varados en medio de la nada y ahí tienen que esperar varios días a que vuelva el viento. Y ahí... Es maravilloso. Sí, ese capítulo es increíble. Ahí viven un confinamiento, que es algo muy contingente en nuestra actualidad. Y también varios Bien. síntomas de la claustrofobia. Entonces... Y también cómo se van relacionando y aparecen los conflictos con cosas tan pequeñas. Exacto, O sea, eso también es muy real. A medida que estás obligado como a encerrarte con otras personas, hay cosas muy mínimas que pueden suscitar también conflictos. Sí, y que también es una contingencia en nuestra actualidad, por la misma razón. Así que bueno, otra cosa que me gustaría comentar contigo es sobre tu relación o tu proyección hacia las redes sociales. Hace poco descubrí tu cuenta de Instagram y estuve viendo algunas historias. Entonces ahí también me di cuenta que tocas batería. Sí, ahí en la historia de Instagram tengo de todo. Ya. Tengo unos videos tocando batería, otros tocando mandolina. Tengo un video tocando mandolina, ukelele, otro guitarra, otro bajo.
pero son todos muy... La proyección no sé cuál será en realidad. Pero ¿cómo entiendes tú tu relación con las redes sociales? Claro, y la muestra. ¿Cómo entiendes tú todas estas herramientas que nos rodean en la actualidad? Anteriormente creo que tenía un concepto un poco más ligero, un poco más liviano y descuidado, pero recientemente vi un documental de Netflix que está bien en boca, que se llama El dilema de las redes sociales. Sí, lo cacho. Es frígido, porque te plantea como uno lo ve, lo experimenta desde la forma en que te relacionas con otras personas, en que compartes tus gustos, en que te muestras a otras personas, de cierta forma te vendes como un ente atractivo digno de seguir, por así decirlo. Pero ahora en ese documental te exponen como un sujeto pasivo de algo mucho más grande. Y eso también redefinió totalmente el concepto con las redes sociales. Cuando digo que lo veía de una forma muy liviana, me refiero a que para mí era simplemente compartir mis hobbies. Ahí también tengo muchos poemas, que son otros que no están en el blog porque son cosas que se van ocurriendo, las escribo en la aplicación de notas y los comparto posteriormente. Pero la veía como una forma de alcanzar personas que tuvieran gustos e intereses comunes. Pero ahora me parece un lugar mucho más oscuro. Claro, tiene sentido. Personalmente yo he considerado las redes sociales como algo oscuro desde hace mucho tiempo. Desde hace sus 8 años tal vez. Y por esa razón no tengo redes sociales personales. Algunas veces las tuve, pero siempre para propósitos muy específicos. Y lo mismo me pasa ahora. No me gusta tener redes sociales personales. Que es distinto el administrar las redes sociales de este proyecto en cuestión, del que hoy día viniste a ser parte. Sí, de hecho, tú eres bien activo en el tema de compartir efemérides, casi todos los días, creo que todos los días de hecho, sin falta. O datos sobre personajes importantes y todo. Quizá esa es como tu forma un poco de relacionarte con el mundo a través de internet. Claro, en mi caso lo veo más como una proyección, por eso tal vez ocupe esa palabra. Proyecto esto, pero me gusta trato de no ser del todo ajeno a lo que ocurre ahí, solamente mantenerme informado, pero no tratar de que eso me afecte o me involucre del todo. Pero aún así vale la pena destacar la funcionalidad que tienen las redes en términos de comunicaciones y en términos de información. El problema está cuando eso se convierte en un compromiso personal. El tema de información también es bien delicado. De hecho, totalmente. En este documental plantean, además de claro lo que siempre estuvo llamando la atención el tema de las fake news, pero también te plantean que las redes sociales tienden a mostrarte un poco lo que genera más interacción para ti, lo que te mantiene más pegado a la pantalla. O sea, es una especie de refuerzo positivo en donde te dan lo que a ti confirma, por así decirlo, que tienes razón. En caso de política, por ejemplo, y tú dices, pero si yo lo veo todos los días en las redes sociales, ¿cómo la otra persona puede pensar distinto a mí? Es que la otra persona paralelamente está viviendo el mismo fenómeno. Ella está interactuando con cuentas y con contenido que refuerzan que él, de un sector político totalmente opuesto, tiene razón. Exactamente. El modelo de recomendaciones. Las redes sociales funcionan por modelos de recomendaciones, por lo que constantemente te van a estar recomendando las cosas que a ti te gustan, las cosas en las que crees y las cosas que consideras que son correctas. Entonces se consagra este fenómeno. Vamos a empezar a ir cerrando, ya llevamos casi 1 hora conversando, pero antes me gustaría hacerte un par de preguntas más. Dime. Tu blog se llama La 16ª parte del mundo, ¿cierto? Así es. Cuéntame, ¿de dónde surge la 16ª parte del mundo? ¿De dónde surge tanto el blog como el nombre propiamente tal? Surgieron de forma casi paralela. O sea, yo estaba buscando un espacio para subir todas las cosas que escribía, que en ese tiempo eran a mano, no ocupaba mucho el teléfono. Tenía mi libreta y decía, ya, ¿cómo puedo compartir todo esto? Y con Tomás y nuestro primo Simón, que ambos son integrantes de Meidal,
solíamos tener estas salidas, solíamos tener nuestras conversaciones, armar un poco nuestro mundo, teníamos nuestro lenguaje, nuestras tallas. Y en un momento dado estábamos en una laguna que está aquí cerca de Volcanes de noche y vimos una sombra que nos pareció que tenía forma de tortuga. En el cielo. En el cielo, sí. Una nube. Y nosotros empezamos a teorizar con respecto a esto. O sea, todo partió casi por una pregunta ridícula. Es que, ¿te imaginas existir una tortuga de ese tamaño? Pero luego tomó un vuelco un poco más serio y pensamos, ¿qué pasa si realmente existiera un ser de un tamaño tan descomunal? Si es que sería adorado como un dios, si es que al morir este ser, dada la putrefacción que va a producir la muerte de un ser tan grande, van a haber una época en la cual la vida no puede subsistir, si es que de sus huesos o de sus restos se van a ocupar como para construir ciudades, o va a venir vida a través de su muerte. Y explorando todo ese concepto, queríamos darle una especie de nombre que englobara todo eso. ¿Qué tamaño tendría esa tortuga? Y en algún momento, si no me equivoco, fue el Simón o Tomás, dijo que sería como un 16avo del mundo. Y a mí me gustó mucho esa frase. Pero poner un 16avo del mundo tampoco me parecía como estéticamente atractivo. Pero en cambio la 16ava parte del mundo es como un concepto que llama la atención. Que dice así como, oye, ¿y qué será? ¿Qué es la 16ava parte del mundo? Tiene sentido. Me parece un buen concepto. Todo esto, la 16 parte del mundo es una obra de Meidal igual. Así es. Salió de esto igual. Tremendo. Buenísimo. Este concepto, así que es tanto un blog como una obra musical. Sí, Necker, pero hablando de tamaños descomunales y colosales, en la ficción específicamente, ¿tú has visto One Piece? No. Yo tampoco. Sí, igual me llama la atención. Pero lo siguiente, no sé si cachás que en One Piece, y con esto se viene otro spoiler, hay unos seres que son gigantescos. ¿Ya? Y el que más me llama la atención a mí es un elefante que está en el mar, que mide de altura 35.000 metros, 35 kilómetros de altura. ¿Okay? Cuyas patas, que tiene 3 huesos en las patas, cuyas patas llegan al fondo del océano. Entonces es buscado como una isla y constantemente está vagando en el océano. ¡Oh, qué acuático! Es acuático, es gigante, y encima de él vive una civilización completa. Es un concepto bastante similar. Como Atlas. Sí. Digo, sí. ¿cómo que se llama este weón de la mitología griega? Atlas es el que sostiene el mundo. No, Atlas es el que sostiene el mundo, es el titán, pero el otro es Cronos, que sostiene la caja de Pandora en su... Claro. Sí. Bueno, el tema de las cosas como descomunales vienen de incluso de la mitología hebrea. Uno encuentra como al gigante del mar, el Leviatán, y al gigante de la tierra, el Behemoth. Eran supuestamente bestias que eran avistadas en ciertas ocasiones. Behemoth bajaba en el desierto, ¿cierto? Era un animal enorme, y Leviatán una gran serpiente de mar, así. Una serpiente, no sabía si era como una langosta, pero bueno, es un animal del mar, de eso está claro. Un animal del mar enorme. Colosal, gigante. Como antes se escribía todo como serpientes, tanto a los dragones como a los grandes colosos marinos. Es verdad, hay una similitud en ver a muchos seres gigantescos de los mitos y las leyendas como serpientes gigantes. Uh-huh. Pero en fin, ahora sí vamos a ir cerrando. Ha sido un verdadero placer tenerte acá, Fernando Parra. Fue un placer estar aquí, la verdad es que me encanta a mí hablar de cualquier tema en realidad que me den cuerda. Para mí es un placer espectacular, y más si estoy hablando contigo, con Oliver, con Tomás, que a mí disfruto mucho escucharlos conversar. Encuentro que tienen cada uno opiniones muy propias, una personalidad... son 3 personalidades muy diversas que también dan vida al espacio en el que están. Sí. Tremendo. Gracias vamos cerrando entonces. por ese comentario. Sí, vamos cerrando.
A los auditores les decimos que si han llegado hasta acá y les gustó este contenido, por favor den like, suscríbanse y comenten acá o en nuestras redes sociales. Esto fue Quien Telonea y nos vemos en un siguiente episodio.